Bueno, ¿cómo les va? Nuevamente en plena luz, en el primer programa del mes de febrero, y con Eduardo Juan Breitenberger y Elsa Noemía. Plena luz, programa auspiciado por la Escuela de Diagnóstico Energético Integral. Entonces, Elsa desde Costa Rica y Eduardo Juan Breitenberger desde Argentina. Y hoy con un tema muy sensible, ¿no, Eduardo? Sí, ya lo creo. Elegimos un tema muy actual, que preocupa mucho por otro lado y duele también, ¿no es cierto? Duele muchísimo. El tema de las adicciones, y yo creo que en este momento para Argentina es un momento muy sensible, porque, bueno, desde público conocimiento de que hay más de 20 personas que fallecieron y 70 y pico de personas más intoxicadas por la ingesta de una droga que fue cortada con aparentemente fentanilo, se plantea que es un anestésico muy fuerte, todavía no se sabe qué. Y esta fue la manera de introducirnos en el tema porque, bueno, es una sensibilización fuerte la que produce, pero sobre todo, lo que hablábamos un poquito con Eduardo antes de comenzar, eh, la sensación de una realidad cotidiana, permanente, constante, en todo el mundo, absolutamente global, pero como que queda en un plano oscuro. Es, no sé, es un poco como las alcantarillas del sistema, se me ocurre, ¿no? Como eso que está ahí, que está en todos lados, en todas partes, pero no se habla, no se ve. En todo caso se habla para contarnos las guerras contra, entre, digamos, el aspecto de disputa o entre distintos grupos o los estados contra los narcos o no sé qué. Pero del fenómeno real, de lo que implica la adicción, no es noticia. Entonces, bueno, nosotros queremos hablar de justamente la parte que no es noticia, porque la otra ya está saturada, ya pasa, ya hay miles de formas. Entonces, en principio, es importante saber que la adicción es una patología médica, una patología de salud mental, que por otra parte, siendo una patología cerebral, no tiene un servicio de especialización como lo tiene cualquier otra rama de la medicina. O sea, hay médicos que se especializan en endocrinología y tratan particularmente a los diabéticos, por ejemplo. Médico ginecólogo se especializa en las enfermedades del aparato genital femenino. Bueno, sí, uno diría los psiquiatras, pero no está extendido socialmente con la necesidad que se amerita una red de acción sobre esta circunstancia patética. Por otra parte, hay otro tema que a mí me parece importante tener en cuenta. Resulta que todas las adicciones se montan cerebralmente por medio del circuito de la recompensa. ¿Qué es el circuito de la recompensa? Es una forma de funcionamiento que tienen nuestras neuronas, por medio de las cuales cuando, por ejemplo, comemos, se produce un envío de una neurona a otra de dopamina, en la medida que se gratifica el hambre, ahí desde un emisor va al receptor y vuelve de nuevo al emisor, ¿verdad? Entonces, este es el sistema de la recompensa, que se define normalmente que sobre todo los adictos a drogas, porque hay todo tipo de adicciones, generan
una enfermedad posteriormente cerebral en función de la alteración del circuito de la recompensa. O sea, primer pregunta, ¿por qué tenemos un circuito de la recompensa cerebralmente? Fisiológicamente nos ayuda ¿a qué? Nos ayuda a poder repetir las acciones que necesitamos para vivir. Por ejemplo, comer. O sea, lo que nos da de nuevo la sensación de hambre y demás es el reforzamiento de este circuito de la recompensa donde sabemos que después va a haber una gratificación, va a haber dopamina y vamos a estar gratificados. Entonces, en principio tiene mucho que ver con eso, con la repetición de situaciones que sean placenteras. Generalmente todas las drogas lo que hacen es reforzar e intensificar hasta el hartazgo ese circuito de la recompensa. Y después lo que empieza a pasar, que como hay una saturación, ya empieza el aspecto de la pesadilla dentro de, digamos, la percepción cerebral que va a haber a partir de esa sustancia que activa o acelera todo este proceso. Muy bien, entonces cuando después tenemos otras adicciones, porque tenemos adicciones al trabajo, por ejemplo. Esa es una adicción. Personas que su satisfacción la van a tener porque, no sé, porque se realizan en algo. Entonces, ¿cuándo se torna adictivo algo? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cuándo hablamos de una adicción? La telefonía celular se constituyó en una adicción ya. O sea, el uso del smartphone por horas y horas es otra conducta adictiva. El tema es que cuando se hace indispensable y uno requiere de esa acción, de esa sustancia, de una persona, ¿verdad? O de un tipo de relación, que también puede ser otra adicción, se va estructurando como una necesidad básica. Y al mismo tiempo hay una palabra clave que la hablábamos ahora con Eduardo en la entrada del programa, que es control. O sea, si yo digo, bueno, no importa, soy ludópata. Sí, pero no soy ludópata. En realidad no es que estoy tan dependiente del juego, porque yo lo controlo. Yo tengo guardados 500 pesos, que es lo que yo voy a jugar los días domingos, por ejemplo. Ese es el primer rasgo que está indicando de que yo ya tengo una situación de adicción al juego. Porque quiero sostener la repetición y la repetición de la acción que me va a dar esa situación placentera, justificándome con un esquema racional que dice que yo lo puedo controlar y que lo puedo hacer de una manera. Entonces tenemos una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Cuando uno se pone a revisar, generalmente siempre se plantea de que tiene que haber una impronta genética que se valora, sobre todo en la adicción a las drogas, en alrededor de un peso de un 50% de un condicionamiento genético. Pero la verdad que sabemos que los genes se activan en la medida que hay un entorno favorable. Un entorno que repite una necesidad que ya anteriormente se ejerció ancestralmente dentro de una familia. Entonces tenemos el cuadro de que es tan genético, ¿cierto? Es tan genético. Y siempre vemos cómo los poderes en la humanidad terminan generando conductas adictivas de manipulación de las grandes masas. No sé, pensemos en el circo romano.
Cuando uno piensa en la cantidad y cantidad de personas que se ponían unos sobre otros para poder ver el espectáculo de que a un gladiador se lo comiera alguna bestia o que lo mataran en pedacitos, uno dice, pero a ver, ¿qué es esto? Es una conducta adictiva. ¿Qué pasa? Por la tensión de la adrenalina y el miedo frente a todo lo que se ve, pero la satisfacción también de que a vos no te toca. Son cosas muy complejas. Y como son complejas, es necesaria la participación de toda la red social. O sea, por empezar necesitamos, no en Argentina, en Costa Rica y donde sea, por lo menos en los países de desarrollo, esta estructura no existe. Necesitamos dispensarios de acción y atención específica para personas con adicciones. Porque esa persona con adicciones, desde que puede hacer un intento de suicidio, desde que puede estar con una situación de abstinencia que lo hace pasar horriblemente mal. Bueno, yo, por ejemplo, en este momento no recuerdo exactamente el país, sé que son los Países Bajos. No recuerdo exactamente tampoco si es Dinamarca, si es Holanda, cuál era el país, o es Suecia. Cuando se generó toda la epidemia del SIDA, del VIH, uno de los problemas mayores que había era el contagio a través de jeringuillas, que los adictos se compartían. Bueno, el Estado ¿a qué salió? A ir casi como, digamos, como un monje sistemáticamente, ubicar todos los lugares y entregar jeringuillas gratuitas. ¿Era para favorecer la droga? No, era para que la gente no se contagiara de SIDA. Entonces hay muchas cosas concomitantes que están con esta situación. Y bueno, nos vamos a ir al maestro, ¿no? A Reich. Entonces, Reich habla particularmente de que la adicción es un fenómeno que se desata en la medida de que el ser humano se siente abandonado. Se siente abandonado en el vientre materno, se siente abandonado en los primeros días de vida, en los primeros meses de vida, donde siente que no es amado, no es querido o no es alimentado. Porque el alimento es una gratificación, lo que acabamos de decir recién. Y si ese niño no tiene el suficiente alimento, lo va a vivir como un abandono. O sea que por eso nosotros cuando damos clases decimos un alimento efectivo, ¿verdad? O subjetivo, o es un alimento de carácter afectivo. Entonces, esta es la base de esa estructura adictiva, de todo este mecanismo activado para poder sentir gratificación, etcétera, etcétera. ¿Qué intenta esta gratificación? Reparar el terrible hueco que dejó esa falta de nutrición, emocional o efectivamente física. Bueno, yo creo no equivocarme en el sentido de que, o sea, las sociedades hacen abandonos masivos de parte importantísima de su población. Ahora bien, teniendo en cuenta que la causa es el abandono, nosotros no podemos decir que los adictos solamente son las personas de bajos recursos. Esa es otra cosa, es un error bien grave, ¿no es cierto? Porque la adicción va tomando todas las clases, no pasa por ahí. Podemos animarnos a decir de que la sociedad global en este momento abandona a todo el mundo. Abandona a todo el mundo y aunque no quiera abandonarlo, ¿no? Aunque no sea a propósito, digamos. Pero, a ver, si pensamos, la cantidad de horas que han tenido que trabajar, por ejemplo, los docentes o empleados con el tema
de toda esta situación que vivimos, encerrados en sus casas, viendo cómo resolvían, lidiando con su internet, que lo tenían que proveer ellos, ¿verdad? A ver si lo tengo o no tengo el internet en relación a una empresa que aparte le dice, bueno, no, te tenés que conectar, tenés que ver cómo lo resolvés. Estando en una casa que de golpe es oficina y de golpe es lugar de esparcimiento, elaboración de alimentos. Sí, esta última experiencia que vemos es tremenda, es tremenda. Sí, Y tomo además que esta, fue en poco tiempo, ¿no es cierto? Porque prácticamente claro. todo fue como una ola que arrasó y dijeron, bueno, hay que adaptarse, así es, arreglátela. Y hoy uno está viendo en la consulta la cantidad de gente Sí. que ha pasado esto como algo fantasmagórico. El otro día, conversando con una de mis hijas, con mi hija menor, ella me decía, es que hay un problema. Los adolescentes que teníamos 17, 18, cuando se inició la pandemia, que estuvimos encerrados 2 años, de golpe tenemos 20 y nos dicen ya sos adulto. Mirá, qué observación, porque digamos, no hicieron esa bisagra de cuando uno sale de la adolescencia y entra en la juventud, adolescente mayor y entra a la juventud. Todas las experiencias que te van llevando ahí. No la hicieron, esta generación no la hizo. Bueno, en los niños pequeños, en los primeros meses, el primer año, el gran efecto de esto ha sido, la adaptabilidad ahora a poder comprender los gestos. Ajá, la gestualidad. Tremendo, porque eso lo Por vamos el a barbijo, medir. ¿no? Eduardo, eso lo vamos a medir dentro de unos 10 años claramente, porque esos niños no han incorporado el lenguaje gestual. Y esto puede traer un montón de problemas. O sea, se está tomando muy ligeramente. Pero entonces, como uno va viendo, estoy dando este ejemplo como podría dar tantos otros, lo más grave es que hay muchos. Eso es lo más grave. Hubo Primera Guerra Mundial, hubo Segunda Guerra Mundial, hubo guerra en Vietnam, hubo ataque de las Torres Gemelas, hubo persecuciones de toda naturaleza, hubo catástrofes naturales por donde lo busques. Y siempre lo que vamos a encontrar es que la respuesta de los estados y las respuestas colectivas son pobres. Son muy pobres, porque tampoco en el mundo hoy en día tenemos redes solidarias de pares que harían mucho, que harían muchísimo, porque con que en un determinado barrio, ¿verdad? Hay un determinado problema, pero hay una relación de hermanamiento entre las personas, hay una red social que funciona, eso es un soporte enorme. Bueno, eso tampoco está. Entonces, por un lado, el problema de la adicción y de la adicción a la droga es múltiple. En un sentido está el problema de la seguridad. En otro sentido está el problema de la calidad de producto que se está consumiendo, que es lo que se vio ahora. En otro punto, hay una atención para ese padre o madre que consumen, porque cuando uno dice adicto, lo que cree es que, bueno, no sé, el adicto es un ser, un ente. No. Los adictos hacen su vida, trabajan, tienen hijos, tienen dinámicas familiares. Es como si dijéramos, un asmático tiene familia, claro que tiene familia. O sea, pero esa patologización que lo recorta y lo aísla no es la realidad y es mucho más nociva. Es mucho más nociva. Porque entonces la persona se siente con un rótulo que dice yo soy el adicto y ya está, un desecho. A mí Como me el leproso, impresionó. ¿Cómo? como lo era el leproso. Exacto, esa es. Y es una negación de la realidad.
Porque el problema es un problema familiar, un problema de los hijos, un problema del barrio, es el problema de una sociedad. Esa persona, los grupos de ayuda especializados pueden servir muchísimo. Hay muy poquitos que sean gratuitos. Generalmente están orientados a personas de altos recursos que pueden pagar para poder tener una rehabilitación. Lo mismo que los centros de internamiento, las granjas. Acá en Costa Rica hay granjas excelentes para hacer eso, pero para las personas de recursos. Una persona que consume y no tiene ese recurso jamás puede resolverlo por ese lado. Por otra parte, ¿qué podemos hacer nosotros por esto? Que también es importante. Nosotros desde el DEI, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, no decimos, como en ningún caso, de ninguna persona que viene a nuestra consulta, nosotros decimos, ay, aquí están los sánalo todos. No es para nada eso el criterio del DEI, de esta kinesiología, sino que el criterio de nuestra kinesiología es acompañar a las personas en un desarrollo, en una evolución de su conciencia, en un desarrollo, un reaprendizaje bajo pautas autónomas y propias de cómo querer seguir la vida. Entonces, esto es fundamental. Esta técnica que nosotros tenemos a disposición, este conocimiento, saber, lo que va a ayudar es a poder descargar un sistema bioenergético cargado o reenergizar un sistema energético en vacío. Va a servir para que haya bloques estructurales de carácter corporal y psíquico que puedan ser descargados, digamos, que los traumas puedan de alguna manera empezar a descargar la energía que los sostiene y a partir de ahí rehacer otra mirada y otra forma de defensa incluso. Estamos diciendo que que las personas no se van a defender, no, otras formas, otras actitudes caracteriales que le permitan, claro, más sanas, que le permitan funcionar de una manera autónoma. La adicción lo que marca es la incapacidad absoluta de sostener la vida de manera autónoma. Eso es lo que está marcando. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ofrecer. Por supuesto que no es soledad. Nosotros no estamos proponiendo, miren, nos vamos allí. Pero ese recurso se los contamos a las personas que nos oyen, nos ven, para que también lo tengan, lo sepan, de que se puede trabajar muchísimo en ese sentido, porque el cuerpo nos va a revelar una historia, y va a ser la historia de abandono la que nos va a revelar. Y justamente de dónde vienen esos patrones ansiosos, que muchas veces la gente dice es ansiedad, y no es ni siquiera se puede definir como ansiedad. Es esa necesidad de recompensa, de placer. Está muy enraizada en toda una estructura sociocultural que impide la realización del ser humano en ese sentido. O sea, cuando se te dice que el arte es solo para la persona talentosa, que vos no podés dibujar porque mira, dibujas horrible. Cuando se te dice que lo que escribís son versitos tontos, que no sé qué, que se desvaloriza permanentemente toda la función creativa del ser humano, ¿cómo se va a sentir uno? Eso también son situaciones de, digamos, de barrer con la autonomía personal y con las capacidades de generación y autocuración del ser humano. Entonces yo creo que va por aquí, pero empezar a ponerle nombre a las cosas, ¿no? O sea, si resulta que yo me tomo un vaso de vino, sí o sí, todas las noches, y nunca voy a estar alcoholizada con un vaso de vino, pero yo no puedo dejar mi vaso de vino, soy adicta. Si yo ocupo fumarme 3 cigarros por día, por más de que sea poca cantidad de nicotina, pero lo tengo que hacer todos los días, soy adicta. Mi caso, yo soy adicta al tabaco. Hace 10 años que no fumo.
sigo diciendo que soy adicta porque yo siento el olor al tabaco y se me produce una especie de necesidad abrumadora de ir a fumar. No lo hago porque, claro, ya es un autoentrenamiento de cómo no lo tengo que hacer porque me voy a dañar, porque estaba dañando mi salud. Pero es eso. Entonces, bueno, yo creo que no, espero que no quede esto que pasó en Argentina solamente en la catástrofe del día de la fecha. Ojalá se pueda ver más de fondo la cuestión. Y yo no estoy hablando ni de los gobiernos, de nada, de las personas. Sí, muchas veces hace más la persona que pone un comedor en un lugar, ¿verdad? Que no sé cuántas instituciones que hay por medio. Muchas veces hace mucho más, puede hacer mucho más un pequeño grupo de profesionales o personas que tengan ciertas cuestiones para dar y que la puedan ir a dar en un lugar vecinal, por lo menos como información. Porque a veces ya no es seguir esperando que venga de arriba. Y no es necesario meterse en la historia del combate contra la droga, no va por ahí. Va por despertar en las personas el deseo de ser felices y de vivir plenamente. O sea, creo que es también sacar a las personas de ese paradigma. Yo quería agregar algo que es una comparación entre, en este aspecto de la recompensa, ¿no es cierto? En el conocimiento de los lamas, los yogis, se sabe que las meditaciones profundas lo que hacen es activar los cannabinoides cerebrales que están en el área de recompensa. Ajá. Cuando se vuelve, en realidad cuando uno va tomando más conciencia de la realidad tridimensional física, lo que se produce ahí es que hay una normal desactivación del área de recompensa y los cannabinoides naturales del cerebro que estaban activos se relajan, se desactivan. Entonces, lo que se produjo en todo ese proceso, en ese desarrollo meditativo, es algo similar a un rejuvenecimiento corporal. ¿Sí? O sea, se lleva a una sanación muy profunda a nivel orgánico, inclusive porque está restableciendo todas las áreas energéticas que componen la forma humana. Este es un conocimiento que se encuentra, por ejemplo, en el mindfulness, ¿no es cierto? Muy difundido. Uh-huh. También los hablan los lamas, los hablan algunos yogis que están en las redes. Y es interesante porque justamente la meditación, cuando se va desarrollando con guía principalmente, ¿no? Con guía de quienes sepan meditar, que enseñan a meditar como corresponde todo lo demás, lo que ayuda es justamente a ganar eso mismo que da la primera parte de la adicción, que es esa ganancia, esa fuerte ganancia, de una manera totalmente natural y sana. Claro. Sin la necesidad de un estimulante, que lo que no hace justamente al volver es restablecer, sino que deja realmente las situaciones bastante comprometidas a nivel orgánico, no reparadas, sino al contrario, excesivamente agotadas. Exacto, porque este proceso lo que hace, al descargar en las neuronas receptoras, lo que hacen es saturar esa neurona receptora y agotarla. El cortar el circuito, solamente con cortar el circuito y reiniciarlo de una manera natural, ya, digamos, el salto cuántico que eso revela es enorme. Y hoy en día, digamos, dentro de las clínicas o demás que hay para personas de muchos recursos aquí en Costa Rica y en otros lugares, se usa muchísimo la meditación como parte del proceso de rehabilitación. Entonces, en realidad hay muchos caminos. No es que caíste, ¿verdad? Porque son frases muy fuertes. Cayó en la droga. No, no es que cayó. Así como entró, sale.
Siempre es así, en cada cosa de la vida de uno, por más tormentosa que pueda ser. Siempre puede haber una noche oscura del alma, de una forma o de otra. Pero el tema es, bueno, es que entendamos que esa persona que está ahí existe, es un ser que ocupa una ayuda, necesita una ayuda, que hay recursos para darle una ayuda y hay que ponerlos a disposición y hay que dejar de usar esto con el amarillismo que se lo usa, ¿verdad? Yo me quedé muy perpleja porque alguien me dijo ayer en relación a esto que pasó, me dijo, hace muchos años aquí en Costa Rica hubo muertes de personas porque mezclaron la cocaína con veneno de ratas. ¿Por qué? Porque el veneno de ratas luce igual, muy parecido, blanco y brillante. Entonces, suelto esto al final, porque no es un tema de Argentina. ¿Y qué está diciendo eso? Está diciendo que ese ser humano no tiene absolutamente ningún valor, ningún valor. El único valor que tiene es el de consumidor, de una determinada, de algo determinado, punto. Pero sí, adicción es un tema muy largo porque, digamos, todo lo que son los desórdenes alimentarios, todo esto nos están hablando de otras formas de la adicción que no son por sustancias, pero que también están ahí. Y están ahí por el mismo tema, por sentimiento de abandono. Bueno, creo que terminamos con un programita intenso, con un mensaje que creo que es bastante intenso también. Y bueno, nuestro próximo Plena Luz va a ser a fin de mes y ahí vamos a estar contándoles quién va a ser nuestro invitado en ese programa. Eduardo. Bueno, denle like, compartan, suscríbanse, ¿no es cierto? Que nos ayudan un montón. También todo el material del canal es excelente, hay una variación de temas importantes para que guste ir incorporando tips y algunos conceptos también propios del diagnóstico energético integral que se ven en cada uno de los programas de Plena Luz y también en los podcasts que está desarrollando Elsa con respecto a mini clases, que también están muy interesantes, como la de las novedades sobre la medicina china, que está muy buena. Ah, qué bueno. Bueno. Bueno, entonces, un abrazo para todos y hasta la próxima.